la prueba final del módulo 5 que es de SQL, llamada Fundamentos de Base de Datos Relacionales. Entonces, acá están los requerimientos de la prueba, en el cual se dice que, bueno, tenemos que hacer un video del trabajo. Ahí nos muestran los diagramas de cómo se van a componer, digamos, las tablas con sus registros, y en el cual tenemos 10 requerimientos por hacer, ¿ya? Bueno, primero, se nos pide en el requerimiento 1 crear el modelo. Entonces, debemos respetar, digamos, las claves primarias, foráneas y tipo de datos que nos ponían en el diagrama que vimos en los requerimientos. Entonces, aquí creamos la tabla de películas, la de tags, y en una tercera tabla, ¿ya? Lo que se está haciendo aquí no es crear otra tabla, sino se está haciendo las relaciones entre las tablas. Esta es una práctica común que permite modificar, digamos, la llave primaria o la llave foreign key o la primary key, ¿ya? O las referencias, ¿ya? Entre las tablas hijas con la tabla padre. ¿Ya? Esto permite de que nosotros no tengamos que eliminar las tablas, sino que nosotros a través de este método podemos ir modificando sus referencias, ¿ya? Sus asociaciones. Es cuando tú tienes un registro asociado al registro de otra tabla, ¿ya? Entonces así puedes tú modificarlo. Bueno, en el requerimiento 2, básicamente tenemos que agregarle contenido a las tablas que creamos. Entonces eso lo hacemos mediante el comando insert con el nombre de la tabla, en este caso películas, y le estamos agregando un ID, un nombre, y en este caso el año, ¿ya? Y en la otra tabla estaríamos agregando el ID y el tag o etiqueta, ¿ya? Eh, y después acá dice, estamos insertando, digamos, lo que nos pide en el requerimiento. Estamos insertando en el fondo o asociando etiquetas a cada película. Me explico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros acá estamos asociando dos cosas. Estamos asociando primero en lo que podemos ver el ID de la película, pero lo estamos asociando con el ID de la etiqueta. Entonces, como el requerimiento nos pide que la película, la primera película, en este caso El Padrino, tiene que tener tres etiquetas. Entonces yo la invoqué tres veces en el fondo y le asocié tres etiquetas. Le asocié drama, el 3 que es acción y el 5 que es trailer. Y en el 2 nos estaban pidiendo que le agregáramos dos etiquetas. Entonces ahí le agregamos fantasía y le agregamos ciencia ficción a la película del Señor de los Anillos, la comunidad del Anillo 2001. Entonces, eso era el requerimiento 2. Requerimiento 3, teníamos que contar las etiquetas por película. Entonces, bueno, ingresando a este comando, o sea, se puede visualizar en la parte inferior las 5 películas y la cantidad de etiquetas que tenía cada una. Bueno, como lo habían pedido en el requerimiento 2, 3 etiquetas para El Padrino, 2 para El Señor de los Anillos y la otra Avenger y Parásito y El Hoyo. Eso es la película. Bueno, en el requerimiento 4 dice crear las tablas respetando los nombres, tipos, claves primarios, foráneos y tipo de datos. Ya, lo que pasa es que acá en el requerimiento 4 nos muestra un nuevo diagrama con nuevas tablas y estas tablas tenían que tener unos registros. Entonces uno mirando el diagrama tenía que, como, los diagramas en el fondo son como una maqueta, entonces nosotros nos tenemos que guiar por ese diagrama. Y bueno, y aquí estamos haciendo con los comandos create table, usuarios, create table, preguntas. Estaríamos nosotros creando las tablas y en la tercera parte donde dice create table, respuestas, aquí está una tercera tabla, ya que se está creando. Y obviamente acá también le estamos haciendo las referencias respectivas, creando la file key. Bueno, y acá, bueno, adicionalmente agrego que int significa que es un tipo de numérico. Varchar es un tipo de caracteres, ¿ya? Y lo que está entre paréntesis de varchar son la cantidad de caracteres que va a permitir. ¿Ya? No significa que no podría estar vacío, es una restricción que se le agrega al registro, ¿ya? En el requerimiento 5 dice que tenemos que agregar datos, 5 usuarios, 5 preguntas. Y la primera pregunta debe estar contestada 2 veces correctamente por distintos usuarios, la pregunta 2 debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Y las otras 2 respuestas deben estar incorrectas. Contestada correctamente significa que la respuesta indicada en la tabla de respuestas es exactamente igual al texto indicado en la tabla de preguntas. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Nosotros estamos insertando, dentro de la tabla de usuario, contenido, ¿cierto? Entonces, en la tabla de preguntas también estamos insertando contenido. ¿Qué contenido? Básicamente, la de usuario estamos insertando el ID, el nombre y la edad. En la de preguntas, el ID, la pregunta y la respuesta correcta. ¿Ya? Esos son los valores, el contenido que va a traer la tabla por dentro. Bueno, eh, después lo que tenemos que hacer nosotros es, con insert into, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer que los usuarios respondan las preguntas, ¿ya? Pero había un requerimiento adicional en el cual nos están pidiendo que la primera pregunta debe estar contestada 2 veces correctamente. ¿Cómo lo cumplí? Lo cumplí acá, donde dice que yo lo ordené por el ID del usuario, ya después la pregunta, después la respuesta y después la respuesta correcta, ya, porque se me hizo más fácil por usuario. Entonces el usuario uno no, perdón, lo vamos a mirar, mirando las preguntas en realidad. La pregunta uno, perdón, la pregunta uno se debía responder 2 veces correctamente. Entonces yo miro el número que está en medio, que corresponde a la pregunta, y estaríamos diciendo que el usuario uno la pregunta 2 la respondió como París. O sea, a la, a la pregunta 2 le dio la respuesta de la uno del registro uno, por lo tanto es falso. ¿Ya? En otra oportunidad, la pregunta 2 está siendo respondida por el usuario 2, pero con la respuesta de la 2, por lo tanto es verdadera. ¿Ya? Porque la lógica también dice que para que sea verdadera, tiene que estar la respuesta tiene que tener el mismo número de ID que la pregunta, porque están en ese orden. O sea, las preguntas están del 1 al 5 y las respuestas están del 1 al 5. Por lo tanto, si yo pregunto el ID 1, mi respuesta tiene que ser el ID 1 para que sea true, porque es un tipo booleano. ¿Ya? Pero si yo le respondo un 2, un 3, un 4, no debería, o sea, perdón, me va a salir false. ¿Ya? Bueno, cuando yo intenté hacer este juego de preguntas, ¿ya? Me salió error, ¿ya? Por lo tanto, tuve que adicionalmente agregar un alter table, respuesta drop constraint. ¿Esto qué significa? Que en el fondo yo lo que estoy haciendo es eliminando la restricción de unicidad en la columna de ID respuesta, porque el requerimiento de la prueba en ningún momento me pidió que yo le diera la restricción de única a ninguna columna, ni a ningún, digamos, registro. ¿Por qué? Porque en el momento en que ingresé el comando me decía que estaba repitiendo los ID en el fondo, y es algo que se puede hacer, porque la lógica es que un usuario se puede repetir. Le puede hacer la misma pregunta también más de una vez al mismo usuario, y el usuario puede responder correctamente o equivocadamente la pregunta. Es decir, si lo miro como un juego, pueden haber varios usuarios con la misma pregunta, varias preguntas para ese usuario, y ese usuario me puede responder varias respuestas, sean correctas o incorrectas. Entonces, se puede repetir todo. ¿Ya? Esa es la lógica que entendí yo. Entonces, por eso eliminé la restricción de único. Y bueno, y la otra, en la que me dice que la pregunta 2 tiene que ser respondida una vez y dos malas, también se cumple, porque, a ver,
Bueno, ahí en el fondo, si se dan cuenta, la pregunta 1 cumple porque la pregunta 1 está siendo respondida dos veces verdaderamente por el usuario 1 y el 2. Y la pregunta 2, que era la otra que tenía en una condición especial, la pregunta 2 está siendo respondida una vez bien por el usuario 2, y mal por el usuario 1 y mal por el usuario 3. ¿Ya? Y bueno, y los otros, como no tenían nada especial, solamente lo hice una vez. Pues el usuario 3 responde bien su pregunta con la 3, el usuario 4 responde la pregunta 4 con la 4, y el usuario 5 responde su pregunta 5 con la 5, que estaría tú. No había nada especial en eso. ¿Ya? El requerimiento 6 dice que cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independientemente de la pregunta. ¿Ya? Entonces, Juan, en realidad tuvo una. La única que tuvo dos respuestas buenas fue María González, que fue la 2. ¿Ya? En la 3 dice, por cada pregunta en la tabla de preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Y bueno, la respuesta que tuvo dos buenas fue la 1. ¿Cuál era la capital de Francia? Y las demás son todo una prueba que respondieron bien. ¿Ya? Después me dice, el requerimiento 8 implementa borrando cascada de las respuestas al borrar un usuario y borrar el primer usuario para probar la implementación. ¿Ya? Y, bueno, y acá estamos llamando al ID usuarios. ¿Ya? Esa va a ser la foreign key, ¿ya? Que está referenciada con la tabla de usuarios, con el ID usuarios. ¿Ya? Y ahí se realiza el onDelete cascade, que significa que cuando yo borre un registro de usuarios, se va a eliminar todo lo que esté relacionado con ese registro. Y no me va a dar el error de que tiene una relación, que el registro está relacionado. ¿Ya? Porque en ese caso, la otra forma de borrarlo, ya si no es con este código, es de forma manual, con el botón derecho, ya sea en el ptadmin o en el debe haber, ¿ya? Pero siempre se parte con las tablas hijas, con las que están relacionadas con la tabla padre, no al revés, porque si no va a dar error y no te va a dejar eliminar. ¿Ya? 9. Crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Bueno, acá se hace con un alter table en la tabla de usuarios, el check en la condición en la cual tú estás diciéndole que tiene que ser mayor o igual a 18 años, ya, en el fondo mayor de edad. Y add significa que estamos agregando esta restricción. Constraint es la restricción, ¿ya? Y el 10. Altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email con la restricción de único. Bueno, ahí ocupamos un alter table en la tabla de usuarios, un add columna que significa que estamos agregando una columna llamada email con tipo varchar, con 100 caracteres tope y que sea de restricción único.